Vamos a analizar los casos específicos que podemos encontrar de sistemas abiertos en algunos procesos industriales. La mayoría de este análisis de balances de masa y energía en sistemas abiertos se realiza para predecir las variables, ya sea presión, temperatura, velocidad, volumen, etcétera, de sistemas de flujo. Todos los procesos industriales son sistemas de flujo, en donde continuamente a través de equipos fluyen fluidos, valga la redundancia, eh, que al final producen un ítem de valor agregado. Ok, nosotros analizamos en un sistema abierto la ecuación general de la primera ley de la termodinámica. Comentamos que el sistema abierto puede intercambiar energía además de masa. Entonces, las manifestaciones energéticas son principalmente transferencia de calor, potencia, que puede ser producida o puede ser consumida, energía cinética, energía potencial y entalpía. A la izquierda se asocian las cantidades energéticas que pueden transferirse en el sistema directamente como energía, en forma de calor o en forma de trabajo mecánico. A la derecha de la ecuación se asocian las formas de energía que son inherentes a la masa, están asociadas con la masa. El cambio de entalpía, por ejemplo, de este sistema se produce debido a que a cierta temperatura la masa ingresa y sale a otra temperatura diferente. Entonces hay un cambio de entalpía en el sistema. Estamos considerando el sistema como un volumen de control. Puede ser un equipo o cualquier volumen delimitado para nuestro estudio. La energía cinética también está relacionada con la velocidad de la masa. La energía potencial está relacionada con la altura o el cambio de altura que puede sufrir esa masa. Vamos a ver algunos casos específicos que podemos encontrar para analizar un sistema abierto. Vamos a analizar equipos fundamentalmente. Vamos a ver la primera parte. Aquí los asociamos debido a que tienen características similares. Toberas y difusores son dispositivos que se utilizan para aumentar o disminuir la velocidad de una corriente. Al dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido se le llama tobera. Entonces, una tobera se representa como un sistema que aumenta la velocidad de un fluido. Un difusor es el caso opuesto. Es un sistema que disminuye la velocidad de un fluido. Básicamente, ejemplos típicos, por ejemplo, de una tobera podría ser un aerosol que contiene quizás un gas o un fluido que si nosotros activamos el accionador, sale a través de un diámetro mucho más pequeño que el diámetro de entrada. El diámetro de salida es muy pequeño, lo que incrementa la velocidad de ese fluido. Otro ejemplo de una tobera es una regadera, por ejemplo. Cada uno de los orificios de una regadera se pueden considerar una tobera independiente. Tenemos una tubería con agua, por ejemplo, con un diámetro muy grande y se disminuye a un diámetro muy pequeño. Entonces el agua sale a mayor velocidad. También puede salir a mayor presión. Un difusor es el caso opuesto. Se necesita disminuir la velocidad de un fluido. Ejemplos típicos puede ser un ducto, por ejemplo, en donde haya aumento de diámetro. Precisamente ese aumento de diámetro es el que ocasiona el cambio de velocidad. Nosotros habíamos comentado que para esta parte nosotros podemos considerar un flujo volumétrico que ingresa al sistema.
también un flujo volumétrico que sale. Ese flujo volumétrico, ustedes saben que se relaciona con la densidad, como flujo másico entre flujo volumétrico. Además, podemos relacionar la velocidad lineal. También se tiene cierta velocidad a la entrada y cierta velocidad a la salida. Podemos relacionarla con el área que tenemos aquí. Precisamente el flujo volumétrico es igual al área de este ducto, que sería un área de una sección circular. Esa área, por la velocidad lineal, me da el flujo volumétrico. Entonces, en un sistema abierto, además del balance, podemos asociar las variables del sistema con la geometría del propio sistema. Estas ecuaciones nos van a ser útiles. Y bueno, en toberas y difusores se considera el cambio de energía cinética. Como hay cambio de velocidad, sí existe cambio de energía cinética. Nosotros analizamos, por ejemplo, esta ecuación. Para el caso específico de toberas y difusores, que es la primera ley de la termodinámica, usualmente en toberas y difusores no hay generación de potencia, no hay consumo, entonces generalmente este vale 0. Si se considera cambio de energía cinética, puede o no considerarse transferencia de calor. En este caso tendría que ser un dato, las pérdidas de calor que genera esta tobera o este difusor, se puede considerar. No hay cambios de energía potencial porque no hay cambio de altura y sí hay cambio de entalpía. Entonces esto se reduce a que la transferencia de calor más el cambio de energía cinética, más bien esto es igual al cambio de energía cinética, más el cambio de entalpía. Entonces, bueno, en diferentes tipos de sistemas se hace lo mismo. Nosotros partimos de esta ecuación general y vamos descartando términos, dependiendo de las condiciones que tenemos conocidas. Entonces, este es el análisis de toberas y difusores. Existe otro tipo de sistemas abiertos que son muy utilizados, ya sea para generar potencia eléctrica o para mover gases, básicamente. Bueno, de inicio, vamos a separarlos en estas 3 categorías: turbinas, compresores y ventiladores. Una turbina, a grandes rasgos, es un dispositivo en el que un fluido realiza trabajo sobre un álave. Un álave es un eje rotatorio. En este caso, el álave acciona el eje que produce potencia eléctrica. Esta es la forma típica en la que operan las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. En una turbina, aquí lo podemos comentar, en una turbina se aprovecha el calor generado por vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado, pensemos en una turbina. Se consume generalmente vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado acciona un eje rotatorio. Este eje rotatorio está conectado a un generador eléctrico. Entonces, parte de este vapor sobrecalentado condensa y se obtiene una mezcla de líquido más vapor, generalmente en estado saturado. La importancia de este proceso es porque produce potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica se utiliza directamente para transportarla a lugares domésticos. Una turbina produce potencia. Un compresor es el opuesto. En una turbina,
En este caso, por ejemplo, el vapor sobrecalentado tiene mucha cantidad de entalpía, es muy energético y va a tener una presión alta. Después de producir potencia, se expande. Entonces la presión 2 va a ser menor a la presión 1. Tiene mucha mayor presión a la entrada. En un compresor es al revés. Precisamente se llama compresor porque comprime el gas para aumentar su presión. Ustedes recuerdan que ese concepto lo platicamos como la ley de Boyle. Eso hace un compresor. Un compresor opera de forma opuesta. En lugar de producir potencia, consume potencia para accionar también un eje rotatorio que va comprimiendo un gas en un volumen más pequeño. Y bueno, un ventilador es el típico eje rotatorio que se utiliza para mover una masa de un gas. Lo conocemos en nuestras casas, que se utiliza para aumentar la velocidad de aire que se encuentra en reposo. Entonces, para este tipo de sistemas, el balance energético se va a considerar de la siguiente manera. En estos diagramas se observan configuraciones típicas de compresores y acá tenemos, este de la derecha es un compresor, este de la izquierda es una turbina. Entonces los álabes propiamente ocasionan una geometría tal que el vapor sobrecalentado que se bombea a la entrada de esta turbina, se mueve generando rotación en un eje. Este eje rotatorio está conectado a un generador eléctrico que produce potencia. En este caso, la turbina genera trabajo, genera potencia eléctrica. Entonces, en una turbina y en un compresor siempre vamos a considerar potencia. Depende, también puede ser adiabático o no. Entonces, si no nos dicen un dato de una pérdida de calor, por ejemplo, podemos considerar adiabático y eliminar el Q. En caso contrario, lo podemos considerar. Un compresor funciona en el sentido opuesto. En este compresor, por ejemplo, se consume potencia y una hélice toma aire o un gas que se está alimentando y por medio de ejes también rotatorios, esta hélice comprime el gas, es decir, lo introduce en una pequeña cámara de modo que pueda entrar mayor cantidad de gas pero no pueda salir. Eso genera una acumulación que ocasiona un aumento de presión. Entonces, un compresor aumenta la presión del gas. Para el caso de compresores y ventiladores, usualmente las velocidades son pequeñas comparadas con el cambio de entalpía. El cambio de energía cinética es mucho más pequeño comparado al cambio de entalpía. Entonces, usualmente se cancela la energía cinética y usualmente también se considera que no existe cambio importante en energía potencial. A grandes rasgos, entonces, la cantidad de entalpía que tiene el vapor se convierte en potencia eléctrica y puede haber pérdidas en forma de calor. Esa sería la ecuación general de una turbina, un compresor o un ventilador. Entonces, directamente podemos considerar flujo de calor más potencia igual a cambio de entalpía. Estas son consideraciones usuales, ya dependiendo del ejercicio en específico o del caso real que estemos analizando, podemos plantear la existencia de los otros términos. Entonces, usualmente tenemos esta ecuación. Aquí es muy importante el cambio de entalpía. Precisamente a la entrada, por ejemplo, de una turbina, tenemos una entalpía de entrada y una entalpía de salida. La entalpía de vapor sobrecalentado es mucho mayor que la entalpía de vapor saturado o incluso de líquido saturado.
es una cantidad mucho mayor. Entonces, precisamente las entradas de entalpía se transforma en potencia y el resto de la entalpía de entrada se asocia al flujo de salida. Eso es en cuanto a turbinas, compresores y ventiladores. En algunos ventiladores también podemos considerar cambio de energía cinética. Okay. Otro tipo de sistemas abiertos importantes en el área de ingeniería son los intercambiadores de calor, que no es más que un dispositivo que se utiliza para fomentar el intercambio de calor de una corriente más caliente hacia una corriente más fría. Tiene dos objetivos, ya sea extraer energía o cambiar deliberadamente el estado termodinámico de un fluido. Por ejemplo, un condensador es un intercambiador de calor. En un condensador se cambia precisamente el estado termodinámico de un fluido. Si nosotros tenemos vapor a cierta temperatura, al pasarlo por el condensador, obviamente se retira calor y retirando calor, nosotros lo transformamos en fase líquido a una temperatura 2. Obviamente la temperatura 2 es menor que la temperatura 1. Y bueno, aquí podemos analizarlo de manera sencilla con las cantidades energéticas. Un vapor tiene cierta cantidad de entalpía a la entrada y cierta cantidad de entalpía a la salida. Como generalmente estos procesos son a presión constante, la cantidad de calor transferida a presión constante es el cambio de entalpía, H2 menos H1, que nosotros definimos esto como el calor latente de evaporación. Entonces, en intercambiadores de calor, es muy importante considerar el flujo de calor, obviamente, y los cambios de entalpía. Entonces, vamos a considerar la ecuación. Ok. Existen diferentes configuraciones de un intercambiador de calor. Una configuración típica es la de tubos concéntricos, en donde se tienen dos tubos, uno con diámetro mayor y otro con diámetro menor dentro de ese tubo. Diferentes fluidos fluyen por cada tubo, a través de cada tubo. Por ejemplo, en el tubo interno aquí está fluyendo un líquido A. En el tubo externo aquí está fluyendo un fluido B. No hay intercambio de masa, no hay transferencia de masa entre los dos fluidos, solo hay intercambio térmico. Nunca se mezclan. Uno va dentro de un tubo y el otro va dentro del otro tubo. Existen otras configuraciones. Una típica se llama intercambiador de corazas y tubos, en donde además de la coraza, se le llama al tanque exterior. Dentro se tienen tubos que corren en zigzag. Esto para aumentar el intercambio térmico. Existen diferentes configuraciones, esas las van a ver a detalle en transferencia de calor. Y bueno, en cuanto al balance, a grandes rasgos no se produce potencia, tampoco existe cambio importante de energía cinética y se considera que tampoco hay cambio importante de altura, entonces no hay cambio de energía potencial. En un intercambiador, de ahí surge que la transferencia de calor sea el cambio de entalpía, que es la entalpía de salida del fluido menos la entalpía de entrada. Finalmente vamos a analizar otro tipo de dispositivos abiertos que se llaman válvulas de estrangulamiento.
Una válvula de estrangulamiento no es más que un accionador que se coloca usualmente en tuberías para generar una caída de presión, para fomentar una caída de presión. Esa caída de presión se ocasiona por un cambio de geometría. Si nosotros tenemos la tubería que fluye en este sentido, se interpone un obstáculo dentro que generalmente es un cambio abrupto de geometría. Por ejemplo, aquí se generan corrientes viscosas en el fluido, lo que ocasiona que disminuya en gran cantidad su presión. Esos dispositivos se llaman válvulas de estrangulamiento. Y bueno, si queremos analizar los cambios energéticos de este tipo de sistemas, igual recurrimos a la primera ley de la termodinámica. Aquí no se genera potencia, no hay movimiento rotatorio de ningún eje. Usualmente la energía cinética se puede despreciar, depende de qué tan grande sea la velocidad de entrada con respecto a la velocidad de salida. La energía potencial sí se desprecia, se encuentra a un nivel muy similar en cuanto a la altura a la entrada que a la salida. El cambio de entalpía siempre se considera. De hecho, en ningún caso donde exista entrada de fluidos o salida de fluidos se va a despreciar entalpía. Esta nunca se cancela. Y puede o no considerarse transferencia de calor, dependiendo. Si es una válvula de estrangulamiento adiabática, no va a tener transferencia de calor. Entonces, se pueden hacer ciertas suposiciones. Ok. Ya para resumir, coloqué esta pequeña tabla donde se resumen las consideraciones generales en el balance. Para difusores y toberas, vimos que no hay trabajo de eje usualmente, no hay cambios en energía potencial y puede haber transferencia de calor. En este caso, en difusores y toberas, es importante considerar energía cinética, porque finalmente fomentan un cambio de velocidad. En turbinas, compresores y ventiladores, la variable más importante es la potencia, así como en la anterior la variable importante es energía cinética. Aquí la variable importante es potencia. Usualmente no hay cambio de energía potencial. Puede haber o no intercambio de calor, pero no es tan importante. Y puede haber cambio de energía cinética en las velocidades. Y sí se consume o se produce trabajo de eje. En intercambiadores de calor, obviamente, la magnitud importante es el calor de transferencia. Generalmente Generalmente se desprecia energía cinética y potencial y no hay trabajo mecánico. Entonces, a grandes rasgos, en intercambiadores, la transferencia de calor equivale al cambio de entalpía. Así como en el caso anterior, turbinas, compresores y ventiladores, la potencia equivale al cambio de entalpía. Finalmente, en válvulas de estrangulamiento, si se desprecian los cambios de cinética, de energía potencial y no hay trabajo, además podemos considerar que es adiabático. Del caso anterior, nosotros consideraríamos, si despreciamos Q y energía potencial, que delta H es igual a 0. Entonces, se denomina a ese cambio, a ese estado donde no hay cambio de entalpía, se denomina isoentálpico. Entonces, usualmente aquí delta H es 0, lo que significa que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Entonces yo puedo predecir valores de presión o valores de temperatura basándome en el balance de energía en sistemas abiertos. A grandes rasgos, este es el tipo de sistemas que vamos a analizar.